Regresamos con más informaciones internacionales con Soledad Bueno. Sí, nos habíamos quedado en las reacciones que ha habido a el anuncio que dio Donald Trump de fijar nuevos aranceles a Canadá y México, aranceles del 25% y un 10% adicional a China. Bueno, ha habido reacciones, habló hoy Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que le dijo a Donald Trump que esa medida no va a detener ni la migración irregular, ni tampoco el consumo de drogas en Estados Unidos, que había sido la razón que había dado Donald Trump para explicar por qué el primer decreto que él piensa firmar una vez que asuma el 20 de enero sean estos nuevos aranceles. Desde Canadá, las declaraciones del primer ministro Justin Trudeau han ido también en esa misma línea y con reacciones además dentro de los gremios empresariales de México que dicen estar preocupados por todo esto. Y que decían que esto dentro de las consecuencias que tiene para los propios estadounidenses, que podrían subir algunos precios. Sí, el aumento de la inflación. Claro, creo que parte importante del combustible, del petróleo, igual lo importan en Estados Unidos, entonces que eso podría tener ese efecto. Y que en México también les dicen, responde la presidenta ahí como que, bueno, si ellos suben los aranceles, ellos también van a subir los aranceles. Exactamente, pero dicen que dentro de todo aquí lo que tiene que primar es un espíritu de diálogo y de cooperación. Tenemos declaraciones de Claudia Sheinbaum y también de un experto que explica qué impacto esto podría tener en nuestro país. Escuchemos. Le va a afectar a la economía de Estados Unidos y a empresas estadounidenses que tienen 80 años de estar aquí en México. Entonces es mejor que dialoguemos y nos pongamos de acuerdo en todos estos temas y en otros que son relevantes. Ahora, ¿cómo podría afectar esto a Chile? Si bien la aplicación de estos aranceles no tendría una consecuencia directa en el intercambio que tiene Chile con Estados Unidos en sus productos y servicios, sí generaría una alta presión respecto a la tensión internacional que todas estas medidas están generando en las bolsas globales. Seguimos haciendo hoy en el mundo en nuestro canal Chilevisión Noticias para hablar de temas económicos internacionales que probablemente también afecten a nuestro país, pero que hoy día están apuntando involucran en realidad a Estados Unidos, a Canadá, a México y también a China. ¿Por qué estamos viendo las imágenes de México? Porque la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, advirtió a Donald Trump además, que los nuevos aranceles que le van a aplicar a México de parte de Estados Unidos no van a detener la migración irregular ni el consumo de drogas en ese país. Recordemos que Trump anunció que va a aplicar un arancel del 25% para las importaciones que provengan hacia Estados Unidos desde México y Canadá, y además un 10% adicional para las importaciones, que ya existe un arancel bastante grande en Estados Unidos, para las importaciones que provengan desde China. Recordemos que estas aranceles tienen un carácter político migratorio. ¿Por qué? Porque Donald Trump dice que es la medida correcta para detener la invasión, como se ha dicho, de drogas y migrantes ilegales desde esos países, además de combatir lo que es el crecimiento chino en una nueva guerra comercial que se podría empezar a aplicar y que, por ende, ha también golpeado a nuestro país. Por lo mismo que además Claudia Sheinbaum va a enviar una carta a Donald Trump para que proponga un inicial diálogo y ver cómo se puede llegar a un acuerdo y que no haya esta afección a los productos mexicanos que ingresan a los Estados Unidos. Una materia que, lo decíamos, también nos puede afectar a nuestro país, a Chile, debido a lo que fue la guerra económica en el primer periodo de Donald Trump con China. Vamos a conectarnos a esta hora con Emanuel Santos, analista de mercados de XTV Latam, para hacer un análisis más profundo también de estas medidas. Manuel, ¿cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola, buenas tardes a todos. Estoy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Manuel, a ver, medidas que Donald Trump le había anunciado a la campaña y que con una orden ejecutiva el mismo 20 de enero van a comenzar a aplicarse. ¿Qué tanto afecta a los países primero involucrados? Tanto Estados Unidos, con creo que más del 40% de los productos importados viene de México y de Canadá, pero también cómo afecta a los países que van a tener estos aranceles, es decir, México, Canadá y también China. Ya, podemos ver que ya empezó a afectar, justamente por cuenta de la alza del dólar. Vimos que el peso mexicano se depreció muchísimo desde la victoria de Donald Trump. Entonces ahí empezó todo. Pero
¿qué pasa? Es que muchas empresas norteamericanas tienen tema de nearshoring, que son empresas que están ubicadas en México justamente por cuenta de la proximidad con Estados Unidos, pero con los bajos costos de producción. Entonces, hay muchas empresas que ya están sufriendo con eso y pueden parar justamente de producir en México o en Canadá también, porque será uno de los países afectados. Están como haciendo los planes para cambiar su producción ya a Estados Unidos, o mismo empresas ubicadas en Estados Unidos comprando previamente cosas que saben que van a faltarles en México, Canadá y en China. Perfecto. A ver, me estoy acordando, por ejemplo, una empresa de tecnología, Apple, genera sus productos en China. Los iPhone, varios otros productos. Ellos lo diseñan en California, se lo dicen. Pero finalmente vienen desde China. ¿Es real que esos productos puedan volver a producirse en los Estados Unidos o al final, haciendo la suma resta, pagando esos aranceles extra? La verdad es que da lo mismo. Sobre todo ahí le consulto, ¿esas importaciones cuentan realmente como importación al ser una empresa estadounidense pero que lo produce en otro país, por ejemplo? Sí, ¿qué pasa? Que para los aranceles de Trump van a contar empresas que tienen algún capital en China. Y mismo que tenga, ese sería el tema de nearshoring o de lugares que producen a bajo costo. Sería iban a cambiar estos lugares y imponer los aranceles, mismo que no sea un gran capital vuelto a este país. Entonces, con el tema de China como Apple, como dijiste, como ejemplo, sería justamente que no es viable poner la producción en Estados Unidos porque ahora es muy cara. Y aparte de eso, un gran mercado de Apple en China, entonces no tiene sentido para ellos hacer este cambio para Estados Unidos. Perfecto, ya, ahí claro, empiezan esos análisis también de parte de distintas empresas, incluso varias empresas automotrices ya se están viendo afectadas. Ford, por ejemplo, es una de ellas, sobre todo con el tema de los repuestos, y eso va a encarecer también varios productos en los Estados Unidos. Estoy pensando, por ejemplo, para también hacer análisis con nuestro país, la guerra comercial con China, que nos afectó duramente durante el periodo de Donald Trump y también nos siguió afectando durante el periodo de Joe Biden, porque esas directrices tampoco cambiaron mucho. Joe Biden se pensó que iba a cambiar tal vez algunas decisiones, sin embargo, no lo hizo. ¿Es Chile uno de los grandes damnificados debido a estos aranceles que se van a aplicar a China o hay alguna oportunidad que podamos sacar finalmente? Son dos partes. Chile será afectado negativamente justamente por su contacto muy grande que tiene con China, su mayor parcero, su mayor socio comercial. Entonces, la visión de Trump es justamente sacar la producción y los socios comerciales de China y imponer su presencia para los países, principalmente los emergentes, que viene ahora con mucha producción y venta hacia China. Pero, ¿qué pasa? Es que de una forma sería afectado, pero otra forma podría ser una ventaja, porque Trump ahora imponerá también las políticas de viviendas, impulsionar el sector de vivienda, construcción y varios sectores que necesitan de cobre. Y eso sería una ventaja a Chile, que tiene un posicionamiento bueno en gran parte con Estados Unidos, como se posicionando no tan como ante Estados Unidos y no tanto ante China, sería una cosa más neutra. Entonces eso sería bueno. Y juntamente con eso también hay la perspectiva de importar, que Chile exporte más cobre para Estados Unidos como una ventaja competitiva frente a otros países en que se va a imponer aranceles más fuertes. Estoy pensando, por ejemplo, también en otra ventaja, y ahí usted me confirma si es tan así. México, con esos aranceles, las exportaciones a Estados Unidos, por ejemplo, automóviles. ¿Podría haber una mayor disponibilidad de estos productos, incluso en China, aunque no entran tantos automóviles a Estados Unidos desde China, pero podría haber una mayor disponibilidad pensando en que eso baje de precio y sacar alguna ganancia también en nuestro país?
Sí, podría expandir el mercado hacia mercado internacional justamente en este sentido. Eso sería el ideal, como que los países se juntasen, no estuvieran tan aislados en este sentido por cuenta de la política más proteccionista de Estados Unidos e intentase hacer acuerdos en que la oferta excedida que tuvieron pudiera ser repasada para otros países. Y así podría ser una ventaja a Chile y con la baja de los autos y todo más. Perfecto, ya. Ahora, esto queda todo supuesto a uno de los grandes problemas que estamos teniendo en nuestro país, el precio del dólar. Usted decía que estaba creciendo el valor del dólar, sobre todo el peso mexicano estaba bajando, pero también en nuestro país, hoy día está en los 978, 980, se mueve en ese rango. Estamos más cerca de los 1.000 pesos que antes, por ejemplo. ¿Cuándo vamos a llegar tal vez a ese número pensando en que todavía ni siquiera Donald Trump ha asumido como el nuevo presidente de los Estados Unidos? Tiene una visión que a partir del primer día de mandato de Donald Trump sí podría haber una alza aún mayor de dólar, pero el Banco Central de Chile también está trabajando para que no tenga una alza tan fuerte en este sentido, nos sintamos como en los 1.000 pesos, pero esa es una barrera que sí podría ser rompida a partir de su mandato, de sus primeros meses de mandato. Perfecto. Emanuel Santos, analista de mercados de XTV Latam, le queremos agradecer por este contacto con Hoy en el Mundo en nuestro canal Chilevisión Noticias. Muchas gracias. Un gusto por la invitación. Muchas gracias. Que te muy bien, cuídese.